La herida en su brazo no era una quemadura normal. Parecían letras, pero estaban demasiado distorsionadas para leerlas. Cuando Braulio llegó a Fuenmayor, lo único que buscaba era paz. Después de años trabajando como contable en la capital, aquel pequeño pueblo de montaña parecía el refugio perfecto. Por apenas un puñado de euros, había conseguido comprar una antigua casona en las afueras, una de esas construcciones de piedra y madera que parecían haber estado allí desde siempre. Al principio, la única preocupación de Braulio era el estado de los conductos de la calefacción y el viejo hogar que presidía la sala principal. Por eso, el primer día tras instalarse, llamó a Esteban, el único fontanero del pueblo, para que le echara un vistazo. «Esto está hecho un desastre», dijo Esteban, mientras examinaba la chimenea. «¿Sabes cuánto tiempo lleva esta casa abandonada?» Braulio negó con la cabeza. «El agente inmobiliario solo me dijo que llevaba un par de años sin habitar». Esteban soltó una risa seca. «¿Un par de años? Esta casa ha estado vacía desde el incendio de los Montero. Hace casi 3 décadas. Nadie ha querido comprarla desde entonces». Mientras escuchaba aquello, un escalofrío recorrió la espalda de Braulio. No era supersticioso, pero tampoco le hacía gracia descubrir que le habían ocultado información. Antes de marcharse, Esteban añadió algo más. «Ten cuidado con la chimenea. La madera de estas vigas es muy vieja. Una chispa podría prenderlo todo en cuestión de minutos». Esa noche, mientras intentaba dormir, Braulio notó algo extraño. A pesar de que la temperatura exterior rondaba los 5 grados, en su dormitorio hacía un calor sofocante. Intentó abrir la ventana, pero estaba atascada. Terminó durmiendo encima de las sábanas, empapado en sudor. Los días siguientes, Braulio se dedicó a explorar el pueblo y a arreglar su nueva casa. La gente de Fuenmayor era amable pero reservada. Cuando mencionaba dónde vivía, las conversaciones solían derivar hacia otros temas. Nadie parecía querer hablar de la casa o de sus antiguos propietarios. Una semana después de su llegada, Braulio conoció a Olivia, la dueña de la única panadería del pueblo. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño y ojos de un verde intenso que contrastaban con su piel curtida por el sol. «Así que tú eres el que ha comprado la casa de los Montero», dijo mientras le entregaba una barra de pan. «Mucha gente dice que ese lugar está maldito, pero yo no creo en esas cosas». «¿Maldito? ¿Por el incendio?», preguntó Braulio, aprovechando la oportunidad. Olivia se inclinó sobre el mostrador. «No fue un incendio cualquiera. La familia entera murió, excepto la hija pequeña. Dicen que el padre era pirómano, que ya había provocado varios fuegos menores en el bosque. Esa noche, algo salió mal. El fuego se extendió más rápido de lo que esperaba y no pudieron escapar». «¿Y la niña? ¿Cómo sobrevivió?» «Nadie lo sabe exactamente. Los bomberos la encontraron en el jardín, sin un solo rasguño, mientras el resto de la casa ardía. Nunca volvió a hablar después de aquello. Se la llevaron con unos familiares a la ciudad y no hemos vuelto a saber de ella». Esa noche, Braulio no podía conciliar el sueño. La historia de los Montero le había afectado más de lo que quería admitir. De nuevo,
La temperatura de la habitación era insoportablemente alta. Se levantó para intentar abrir la ventana otra vez, pero cuando estaba forcejeando con el pestillo, oyó algo, un sonido débil, como un susurro. Venía de la pared. Ayúdame. Braulio se quedó paralizado. La voz era tan tenue que por un momento pensó que lo había imaginado, pero entonces volvió a oírla. Ayúdame a salir. Se acercó lentamente a la pared y apoyó la mano sobre el empapelado amarillento. Estaba caliente, mucho más caliente que el resto de la habitación, y entonces lo notó. Algo se movía detrás del papel, algo que palpitaba como si estuviera vivo. Braulio arrancó el papel de un tirón. Debajo no había ladrillos ni yeso, sino una superficie que parecía moverse y palpitar, como si fuera carne viva, y estaba al rojo vivo. Antes de que pudiera reaccionar, una lengua de fuego surgió de la pared y le lamió el brazo. El dolor fue instantáneo y brutal. Gritando, retrocedió y cayó al suelo. La herida en su brazo no era una quemadura normal. La piel no estaba chamuscada, sino que presentaba un patrón extraño, como si algo se hubiera grabado en ella. Parecían letras, pero estaban demasiado distorsionadas para leerlas. Al día siguiente, decidió ir al médico del pueblo, el doctor Laínez. Era un hombre de unos 60 años, con aspecto cansado y ojos que habían visto demasiado. «Esto no es una quemadura convencional», dijo tras examinar el brazo de Braulio. «¿Cómo te lo has hecho exactamente?» Braulio dudó. Si contaba la verdad, pensarían que estaba loco. Un accidente con la estufa. Mintió. El doctor Laínez lo miró fijamente. «Vives en la casa de los Montero, ¿verdad?» Braulio asintió. «He visto marcas así antes, hace muchos años, en la niña que sobrevivió al incendio». Un escalofrío recorrió la espalda de Braulio. «¿Qué significa?» «No lo sé, pero desde entonces he investigado casos similares. Personas que han sobrevivido a incendios inexplicables y que presentaban estas marcas. Todas contaban lo mismo, que el fuego les hablaba, que quería algo de ellos. ¿Y qué quería? Eso es lo que nunca llegué a averiguar. La niña de los Montero nunca volvió a hablar después de aquella noche». Esa misma tarde, Braulio decidió investigar más a fondo la historia de su casa. Fue a la pequeña biblioteca municipal, donde una mujer llamada Aitana le atendió. Cuando le explicó lo que buscaba, ella pareció reticente. «No hay mucha documentación sobre el incendio», dijo. «El archivo del pueblo sufrió daños durante una inundación hace unos años y se perdieron muchos documentos». Pero Braulio insistió, y finalmente Aitana le trajo una caja llena de recortes de periódicos antiguos y algunas fotografías. Entre ellas, había una que le llamó particularmente la atención. Era una foto de la familia Montero al completo: el padre, la madre, 2 hijos adolescentes y una niña pequeña de unos 5 años. Todos sonreían a la cámara, excepto la niña, que miraba a un punto fuera del encuadre con expresión seria. Mientras examinaba la fotografía, Braulio notó algo extraño. En una esquina, casi imperceptible, había una mancha oscura que parecía tener forma humana. Era como una silueta hecha de humo. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando la mancha. Aitana se inclinó para mirar y palideció visiblemente. «No debería estar ahí», murmuró. «Esta foto fue tomada un día antes del incendio. Algunos en el pueblo dicen que es una señal, una premonición de lo que iba a ocurrir». Cuando Braulio regresó a su casa,
Ya era de noche. El calor en el interior era asfixiante, a pesar de que todas las calefacciones estaban apagadas. Se dirigió a la cocina para beber un vaso de agua, y entonces lo vio. En el suelo había marcas de ceniza que formaban un camino, como si alguien con los pies quemados hubiera estado caminando por su casa. Las huellas llevaban hasta el sótano, un lugar al que Braulio apenas había bajado desde que se mudó. La puerta, que normalmente mantenía cerrada, estaba ahora entreabierta. Un tenue resplandor anaranjado salía de ella. Con el corazón latiendo desbocado, Braulio cogió un cuchillo de la cocina y comenzó a descender por las escaleras del sótano. A medida que bajaba, el calor se hacía más intenso, casi insoportable. Las paredes parecían sudar, gotas de humedad que se evaporaban casi al instante. El sótano estaba iluminado por un resplandor que no provenía de ninguna fuente visible. Era como si las propias paredes emitieran luz. En el centro de la habitación había un círculo perfectamente dibujado con ceniza, y dentro del círculo un pequeño montón de objetos carbonizados. Un peluche, un libro, una muñeca de porcelana con la cara derretida. Mientras contemplaba aquello, Braulio oyó un sonido a sus espaldas. Se giró bruscamente y vio a una niña parada en la escalera. Era pequeña, de unos 5 años, con un vestido blanco y el pelo largo y oscuro que le tapaba parcialmente la cara. A través de los mechones, Braulio pudo ver que sus ojos brillaban con un resplandor anaranjado, como brasas ardientes. «Has venido», dijo la niña, con una voz que sonaba como el crepitar de las llamas. «Sabía que vendrías». Braulio retrocedió hasta chocar con la pared. «¿Quién eres?». La niña ladeó la cabeza, como si la pregunta le resultara extraña. «Soy quien ha estado esperando. El fuego nunca se apagó, ¿sabes? Solo se escondió, esperando a que alguien lo alimentara de nuevo». Con un movimiento fluido, la niña entró en el círculo de ceniza y se agachó para recoger la muñeca carbonizada. «Esta era mía. Me la regalaron por mi cumpleaños, un día antes de que todo ardiera». Braulio miró de nuevo los objetos y entonces lo entendió. Eran los restos de las pertenencias de la niña que había sobrevivido al incendio. «Eres la hija de los Montero», susurró. La niña negó con la cabeza. «Yo no soy la hija. Yo soy lo que quedó después, lo que nació de las cenizas». Mientras hablaba, la temperatura en el sótano subió varios grados. Braulio podía sentir cómo el sudor le corría por la frente y le empapaba la camisa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, intentando mantener la calma. La niña sonrió, y su sonrisa era como una herida abierta en su rostro pálido. «Quiero lo que todos quieren, un hogar, un cuerpo. El fuego necesita alimentarse, crecer, expandirse». Señaló el brazo de Braulio, donde la marca de la quemadura parecía palpitar. «Ya has probado su sabor, ya forma parte de ti». Con horror, Braulio vio cómo la marca en su brazo comenzaba a brillar con un resplandor anaranjado. Sentía como si tuviera brasas ardiendo bajo la piel, extendiéndose lentamente por todo su cuerpo. «No puedes escapar», continuó la niña. «Nadie puede. El fuego siempre encuentra un camino. Siempre». Se acercó a él, extendiendo una mano pequeña y pálida. «Pero no tienes por qué temerlo. Puedes unirte a él, ser parte de algo más grande». Braulio retrocedió hasta la escalera, pero el calor era tan intenso que apenas podía moverse. Sentía como si sus pulmones estuvieran llenos de humo, aunque no había ningún fuego visible.
Déjame en paz, gritó, desesperado. La niña se detuvo y por un momento su rostro mostró algo parecido a la tristeza. No entiendes. No se trata de mí. Se trata del fuego. Siempre ha estado aquí, en esta tierra, mucho antes que nosotros. Y algunos nacen con él dentro, como mi padre, como yo, como tú. Yo no tengo nada que ver con el fuego, protestó Braulio. No. ¿Por qué crees que te sentiste atraído por esta casa? ¿Por qué crees que la compraste a pesar de su historia? El fuego te llamó y tú respondiste. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Braulio con una verdad terrible. Recordó cómo, desde pequeño, siempre había sentido una fascinación inexplicable por el fuego. ¿Cómo podía pasarse horas mirando las llamas de una hoguera? O cómo, en su adolescencia, había experimentado con pequeños incendios en el bosque cercano a su casa. ¿Quién eres realmente?, preguntó con la voz temblorosa. La niña sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era diferente. Era antigua, sabia, como si detrás de aquel rostro infantil se escondiera algo que había existido durante siglos. Soy el hambre que nunca se sacia, respondió. Soy lo que queda cuando todo lo demás se ha consumido. Algunos me llaman el devorador, otros el purificador, pero todos me temen, porque saben que ante mí todo es combustible. Mientras hablaba, su forma comenzó a cambiar. Su piel se volvió traslúcida, y debajo, Braulio pudo ver un fuego que ardía con intensidad. Sus ojos ya no eran ojos, sino dos brasas ardientes. Su pelo se transformó en llamas que danzaban alrededor de su cabeza, como una corona infernal. Durante siglos, he estado saltando de cuerpo en cuerpo, de incendio en incendio. La niña Montero fue solo mi último recipiente, pero ahora está gastada, consumida. Necesito un nuevo hogar. Extendió una mano, que ahora era puro fuego. Y tú eres perfecto. Braulio quiso correr, pero sus piernas no respondían. La marca en su brazo ahora ardía con tal intensidad que pensó que su piel se derretiría. Y entonces, en un destello de claridad, recordó algo que había leído en uno de los recortes de periódico. Algo sobre cómo habían encontrado a la niña Montero, en el jardín, rodeada por un círculo de sal. Con un esfuerzo sobrehumano, Braulio logró moverse hacia un rincón del sótano, donde había visto un saco de sal para deshielo. Lo agarró y, con manos temblorosas, comenzó a esparcir la sal alrededor de sí mismo, formando un círculo. La criatura de fuego rugió de rabia al ver lo que hacía. Eso no te salvará. Ya estás marcado. El fuego ya está dentro de ti. Pero Braulio completó el círculo y, para su sorpresa, la criatura se detuvo en el borde, incapaz de cruzarlo. Rugía y se retorcía, y el calor era casi insoportable, pero no podía alcanzarlo. No puedes quedarte ahí para siempre, siseó la criatura. La sal se agotará, o tú te debilitarás, y cuando salgas de ese círculo, te consumiré por completo. Braulio sabía que tenía razón. No podía quedarse en el sótano indefinidamente. Necesitaba encontrar una forma de expulsar a aquella entidad de su casa, de su vida. Y entonces recordó algo más que había leído, que el fuego no solo destruye, también purifica. ¿Qué pasaría si quemara la casa?, preguntó. La criatura ladeó la cabeza, confundida.
¿Quemar tu propio hogar? ¿Por qué harías eso? Porque si no hay casa, no tienes dónde esconderte. Sin las paredes que han absorbido tu energía durante décadas, estarías expuesto. La criatura rugió de nuevo. Pero esta vez, Braulio detectó un matiz de miedo en su voz. No te atreverías, te quedarías sin nada. Braulio miró a su alrededor. El sótano estaba lleno de cajas viejas, papeles y otros objetos inflamables. Y justo a su lado, en una estantería, había un bidón de gasolina que había comprado para su cortacésped. Creo que prefiero quedarme sin nada a ser poseído por ti, dijo, y extendió la mano hacia el bidón. La criatura chilló, un sonido que era como 1000 voces gritando al unísono. No lo entiendes. Si haces eso, liberarás toda mi energía de golpe. Podría consumir todo el pueblo. Braulio se detuvo, con la mano a pocos centímetros del bidón. ¿Qué quieres decir? He estado aquí durante décadas, absorbiendo el dolor, el miedo, la rabia de todos los que han vivido y muerto en esta casa. Si liberas todo eso de golpe, no podrás controlarlo. Braulio dudó. ¿Y si la criatura tenía razón? ¿Y si al intentar deshacerse de ella, solo conseguía empeorar las cosas? Pero entonces miró la marca en su brazo, que ahora parecía haberse extendido, cubriendo casi todo su antebrazo. Si no hacía algo pronto, aquella cosa lo consumiría por completo. Con un movimiento rápido, agarró el bidón de gasolina y rompió el círculo de sal. La criatura rugió triunfante y se lanzó hacia él. Pero Braulio fue más rápido. Vertió la gasolina por el suelo del sótano y luego sacó un encendedor de su bolsillo. Si voy a arder, dijo. Arderemos juntos. Encendió el mechero y lo dejó caer. La gasolina se incendió al instante y las llamas comenzaron a extenderse rápidamente por el sótano. La criatura de fuego no parecía asustada. Al contrario, parecía deleitarse con las llamas, absorbiendo su energía y creciendo en tamaño y ferocidad. Braulio corrió hacia la escalera, tosiendo por el humo que ya comenzaba a llenar el sótano. Pero cuando llegó a la puerta, descubrió que estaba cerrada desde fuera. Golpeó y gritó, pero nadie respondió. Detrás de él, la criatura reía, un sonido que era como el crepitar de un bosque en llamas. Te lo dije, no puedes escapar del fuego, nadie puede. El humo era cada vez más denso, y Braulio comenzó a sentir que le faltaba el aire. Cayó de rodillas, tosiendo y jadeando. La marca en su brazo ahora cubría casi todo su cuerpo. Líneas ardientes que se extendían como venas de lava bajo su piel. Ríndete, susurró la criatura, acercándose a él entre las llamas. Acéptame y sobrevivirás. Resiste y morirás aquí, solo, en la oscuridad. Braulio cerró los ojos, sintiendo cómo el calor lo envolvía, como el fuego comenzaba a lamer su ropa, su piel. Y entonces, en medio de aquel infierno, sintió algo extraño. Una presencia. No era la criatura, sino algo más. Algo que parecía rodearle, protegerle. Abrió los ojos y vio que las llamas a su alrededor habían cambiado. Ya no eran naranjas y rojas, sino de un azul pálido, casi blanco. Y dentro de ellas, creyó ver figuras. Siluetas humanas que se movían con gracia, como si danzaran. ¿Quiénes sois?, susurró. Una de las figuras se acercó, y Braulio reconoció el rostro de una mujer joven. Era casi translúcida,
hecha de fuego azul, pero podía ver sus rasgos con claridad. Y entonces lo supo. Era la madre Montero. «Hemos estado atrapados aquí», dijo la figura, con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. «Atrapados por el devorador, que se alimenta de nuestro dolor. Pero tú nos has liberado». Otras figuras se acercaron, un hombre, que debía ser el padre Montero, y dos adolescentes, los hermanos mayores. Todos hechos de ese extraño fuego azul, todos mirándole con expresiones de gratitud. «No entiendo», dijo Braulio, tosiendo de nuevo. «¿Cómo os he liberado? Al enfrentarte al devorador, has roto su control sobre nosotros», explicó la figura del padre. «Llevamos décadas atrapados en esta casa, alimentando su hambre eterna. Pero ahora podemos luchar». Las figuras azules se volvieron hacia la criatura de fuego, que ahora parecía acorralada, rugiendo de rabia y miedo. Una a una, las figuras se lanzaron contra ella, envolviéndola en su fuego azul. La criatura chilló, un sonido que hizo temblar las paredes del sótano. «No, son míos, me pertenecen». Pero las figuras seguían presionando, y poco a poco, el fuego naranja de la criatura comenzó a ser devorado por el azul. Braulio observaba asombrado cómo aquella entidad que había causado tanto dolor era finalmente derrotada por sus propias víctimas. Con un último chillido de agonía, la criatura explotó en un destello de luz cegadora. Por un momento, todo el sótano quedó iluminado por una luz tan intensa que Braulio tuvo que cerrar los ojos. Y cuando los abrió de nuevo, las llamas habían desaparecido. Tanto el fuego normal como las figuras azules se habían desvanecido, dejando solo humo y cenizas. La puerta del sótano se abrió de golpe, y Braulio pudo ver a varios vecinos del pueblo que habían venido a ayudar tras ver el humo saliendo de la casa. Le ayudaron a salir, tosiendo y jadeando, pero vivo. Mientras los bomberos trabajaban para asegurarse de que el fuego estaba completamente extinguido, Braulio observaba su casa desde la distancia. La estructura seguía en pie, aunque el sótano había quedado completamente destruido. Y por primera vez desde que llegó a Fuenmayor, sintió una extraña paz. La marca en su brazo había cambiado. Ya no era una quemadura roja y dolorosa, sino un patrón de líneas plateadas, como cicatrices que reflejaban la luz de una forma casi hermosa. Y cuando tocó las marcas, sintió un calor suave, reconfortante. Olivia, la panadera, se acercó a él con una manta. Dicen que el fuego empezó en el sótano. ¿Qué pasó? Braulio miró las marcas en su brazo y sonrió levemente. Digamos que algunos fuegos necesitan arder para que otros puedan ser finalmente apagados. Semanas después, mientras supervisaba la reconstrucción de su casa, Braulio encontró algo entre los escombros del sótano. Era una pequeña figura de porcelana, parcialmente derretida, pero aún reconocible, la muñeca de la niña Montero. Pero ahora, en lugar de parecer siniestra, le pareció simplemente triste. La guardó en una caja, junto con otros objetos que había salvado del incendio. Esa noche, mientras dormía en la habitación de invitados que Olivia le había prestado, Braulio soñó con fuego. Pero no era un fuego aterrador, sino cálido, protector. Y en el sueño, vio a la familia Montero, no como espectros hechos de llamas, sino como personas normales, sonriendo, libres al fin. Se despertó con la primera luz del alba, sintiéndose descansado por primera vez en semanas.
Miró las marcas plateadas en su brazo, que parecían brillar suavemente en la penumbra, y supo, con una certeza inexplicable, que el fuego que ahora llevaba dentro no era el hambre devoradora de la criatura, sino algo más antiguo, más puro. Un fuego que no destruía, sino que protegía. Desde aquel día, Braulio nunca más tuvo miedo del fuego. A veces, en las noches más oscuras, podía sentir un calor suave emanando de las marcas en su piel, como si algo dentro de él velara por su seguridad. Y en esos momentos, pensaba en los Montero, y en cómo a veces es necesario que algo arda por completo para que pueda renacer de sus cenizas. Y en cuanto a la niña Montero, la que había sobrevivido al incendio original, Braulio a veces se preguntaba qué habría sido de ella, si seguiría viva en algún lugar, llevando también las marcas del fuego, y si algún día sus caminos se cruzarían, porque el fuego, como bien había aprendido, siempre encuentra su camino. Siempre.